Hola, espero estén bien. Vamos a iniciar este último teórico de la cursada que va a tratar sobre la historia de la psicología en Latinoamérica y en Argentina, centrándonos en este caso en la formación de psicólogos. Para trabajar estos temas vamos a usar el texto de Daxal que ya vimos en el teórico pasado, particularmente el punto 4, algo del punto 3, pero particularmente el punto 4, que ya trabaja la profesionalización luego de la creación de las carreras o conjuntamente con la creación de las carreras. También el texto de Hugo Klappenbach, el título profesional, y el texto de nuestro grupo sobre el desarrollo de la carrera de psicología en Mar del Plata. Es interesante, creemos que es muy importante trabajar en historia de la psicología, la formación de psicólogos, la profesionalización de psicólogos. De hecho, el grupo de investigación de la cátedra se llama Historia, Enseñanza y Profesionalización de la Psicología en los Países del Cono Sur, porque hacer historia, sobre todo historia crítica, no puede estar al margen del estudio del proceso de profesionalización y el proceso de profesionalización de cuando se crea una carrera y luego egresa el psicólogo, el profesional psicólogo y todo lo que ello implica, también va de la mano de los problemas de la formación. ¿Qué tipo de psicólogo queremos formar? ¿Qué tipo de psicólogo se necesitó en cada momento histórico y respondiendo a qué necesidades, en virtud de qué intereses intelectuales, retomando este concepto? Entonces, hacer historia y estudiar la formación y ver los procesos de profesionalización va todo de la mano porque hace una visión crítica de la profesión. Sería poco fértil si ustedes estuviesen estudiando nuestra materia, ¿no? Historia, y yo les enseñara que Wundt, que yo que sé, que Freud, que este y que el otro, y después digamos, bueno, no importa, sigamos, ¿no? Y no estudiásemos nuestra propia carrera, porque que ustedes tengan historia social de la psicología, y que se llame historia social y no historia, y que exista en la currícula y que exista en primer año, es fruto de una historia que hace a la formación de psicólogos en Mar del Plata. No siempre estuvo historia de la psicología en la formación, no siempre se llamó de esta manera, por qué se incluye, en qué momento, todo lo que hace a la formación de psicólogos hace a el estudio crítico, histórico del lugar que ocupamos en este momento, en esta carrera en Mar del Plata y su relación con otros perfiles profesionales, con otras carreras, con otras latitudes, desde una perspectiva crítica. Entonces me parece interesantísimo cerrar esta cursada, aunque va a haber luego otro teórico ya de despedida. Me parece importante cerrar esta cursada viéndonos a nosotros mismos y decantando todo lo que vimos a lo largo de la cursada en relación al sentido que tiene para nosotros en nuestra latitud, en nuestra facultad y en nuestra propia formación. Entonces tiene un sentido profundamente histórico y crítico analizar la historia de la formación de psicólogos y los avatares que tuvo la profesionalización de la psicología en nuestro país. Esto nos reconecta nuevamente con el módulo 1, donde elegimos esta visión pragmática de que psicología es estudiar lo que hacen los psicólogos, y para ver qué son los psicólogos tenemos que ver los procesos de profesionalización. Tomar la profesionalización como hito, algo que vimos en el texto de Doménico, que tomamos con Vilanova y que también vimos con Danzinger, es una perspectiva estratégica porque nos sirve a nosotros como psicólogos o psicólogos en formación, que son ustedes, para mirarnos a nosotros mismos. Quizás, no sé, un historiador del arte que se interesa por algún tipo de teoría psicológica no necesita esta historia de la psicología, necesitará otra historia más de corte de las ideas, pero nosotros como psicólogos recibidos en formación constante, seamos estudiantes o no, creo que es importantísimo partir de este lugar de la profesionalización. Y ahí es donde la historia revela su profunda actualidad. Estudiar la historia de la formación de psicólogos, de cómo se se profesionalizó la psicología en nuestro país, nos lleva a debatir con herramientas críticas la psicología de hoy. Estamos revisando nuestros planes, estamos siempre en proceso de actualización curricular y creo que la historia
tiene un aporte fundamental en esta revisión crítica, porque uno no puede discutir desde cero, sino trayendo la actualidad de los debates que tienen que ver con las particularidades de la formación a lo largo del tiempo. Una formación que obviamente responde a las características históricas de un suelo social y por lo tanto es dinámica, es cambiante, adquiere matices, no puede pensarse al margen de la historia con mayúscula de los procesos políticos, económicos, sociales que delimitan perfiles, posibilidades, presupuestos, continuidades institucionales y un montón de cuestiones. Si queremos estudiar la historia de la formación de psicólogos, no podemos dejar de pensar o de nombrar un hito que fue la conferencia en Boulder, en Colorado, en Estados Unidos, donde hubo una conferencia en 1949 sobre formación de psicólogos y se diseñó allí un modelo de carrera, un modelo de formación. ¿Por qué nos vamos a Estados Unidos? Porque como vimos con Danziger y vimos en la unidad 1, es el país que fundó la psicología profesional, donde más tempranamente se crearon las carreras y donde hay más historia respecto, justamente por la antigüedad que tiene 50 años o más respecto de nuestro país, respecto de la formación de psicólogos. Entonces, en Estados Unidos, que ya existían carreras, como vimos desde principios del siglo XX, en 1949 se realiza una de las conferencias, porque se hacen conferencias paulatinas sobre formación de psicólogos en Boulder y se presenta un modelo específico de formación denominado modelo Boulder o modelo científico practicante o científico profesional. Acá es importante hacer historia crítica de contexto, predominantemente externa, como decía Benjamin, porque si pensamos en la fecha, estamos hablando de la segunda posguerra. Había terminado en 1945 la Segunda Guerra Mundial con todo el cambio que esto significó a nivel mundial y particularmente en Estados Unidos con la llegada de un montón de personas con traumas de guerra, con problemas de salud mental derivados de la participación en la contienda bélica. Entonces, la guerra termina en el 45, estamos ahí nomás en el 49, y este modelo científico practicante postula que la formación de psicólogos tenga dos tramos. Un primer tramo preponderantemente básico, teórico, y otro tramo ya de corte profesionalista, aplicado. En el texto que ustedes tienen, en el dossier de Boulder, van a ver que esta demanda de atención en salud mental de estas personas que eran excombatientes y que tenían traumas de guerra, hizo que la parte profesional del modelo Boulder, esto de científico practicante, científico profesional, sea preponderantemente clínica y que tenga la clínica, la psicología clínica, un lugar central en esta propuesta de formación. Por eso Albi habla del error fatal del modelo Boulder, porque lo que nos va a comentar el autor es que nos encontramos en Estados Unidos con los lugares de atención psiquiátrica absolutamente desbordados, o sea, los lugares médicos de atención médica psiquiátrica desbordados por esta demanda social de este grupo de pacientes. Entonces, desde el Estado se financia el entrenamiento de psicólogos en psicología clínica para atender a esta demanda y se fomenta mucho el área clínica de todas las áreas posibles de aplicación profesional de la psicología. Entonces, el error fatal para Albi fue adherir a un modelo más organicista de enfermedad mental propio de la psiquiatría y de que estos psicólogos que querían entrenarse en psicología clínica hacían sus prácticas y sus entrenamientos en hospitales y en centros que estaban en manos de psiquiatras, como que había algún tipo de adhesión, de solapamiento entre el modelo médico de enfermedad y el modelo en el cual se formaban los psicólogos. Entonces este modelo científico practicante, que va a ser un modelo que va a orientar el diseño de las currículas de todos los demás países del mundo. De hecho, nuestro modelo tiene esa estructura o pretende tener esa estructura de
unos primeros años más básicos y otros segundos y otro tramo más profesional, pero de acuerdo a esta lectura habría profundizado demasiado el área clínica y sobre todo adhiriendo a una visión más organicista, más de la psiquiatría, de lo que va a ser la enfermedad mental. ¿Esto por qué? Por el contexto histórico que necesitaba, digamos, ¿no? Desde una historia interna quizás positivista uno diría, bueno, el desarrollo de la disciplina llega a una maduración tal que se desarrolla preponderantemente la clínica en determinado momento histórico, casi como una especie de desarrollo interno. Si uno ve el contexto de demanda y ve dónde nos ubicamos, en qué Estados Unidos nos estamos ubicando, ve claramente desde una historia crítica que este modelo con este énfasis clínico va a responder a demandas concretas y a problemas absolutamente acuciantes en ese momento histórico. Entonces el modelo Boulder va a ser el modelo científico practicante, estructurado en dos tramos, un tramo básico y otro tramo profesional, que va a orientar de manera marcada a las currículas subsiguientes en distintas latitudes y que algunos van a señalar sus bondades, el poder integrar en un mismo tramo de formación esta idea del psicólogo como científico y el psicólogo como profesional, pero que también se le va a señalar dificultades como este error fatal de adherir a la idea, al modelo médico, este modelo que ya vimos que critica Ardila y otros autores de la cursada. Si nos vamos a Latinoamérica, la idea de modelo Boulder va a ser revisada en Bogotá, en una conferencia en Colombia sobre formación de psicólogos, en 1974, estamos hablando ya de unos años después, pero donde la carrera era bastante nueva, porque piensen que a comienzos de los años 60 se habían recibido en Argentina los primeros psicólogos, estamos hablando de psicólogos con 10 años de existencia en nuestro país y en los demás países de Latinoamérica con alguna diferencia de años más o menos estamos con ese promedio. En el modelo Bogotá se reafirma algunas ideas o algunas propuestas del modelo Boulder como la formación en dos tramos, el tramo científico y el tramo profesional interconectados, donde se supone que el tramo científico le brinda insumos, le brinda herramientas al tramo profesional y el tramo profesional le debiera presentar problemas problemas y cuestiones concretas al primer tramo científico. Pero en Bogotá, no obstante, como era un modelo latinoamericano y tenía que ver con la formación de psicólogos en Latinoamérica, se hicieron algunas salvedades, algunas cuestiones que separaron nuestra formación latinoamericana respecto de la formación estadounidense. Una de ellas, por ejemplo, es conservar el título generalista. No podemos nosotros, como latinoamericanos, recibirnos de psicólogos infantiles especializados en problemas del espectro autista o psicólogos laborales, no sé, especializados en, no sé, ahora no se me ocurre qué, pero digamos, por la inestabilidad del mercado laboral, que tiene que ver con la precariedad muchas veces de las condiciones de trabajo, se sostuvo la idea de un modelo generalista, porque nunca se sabe, ¿no? Si uno tiene un título tan específico, quizás no puede insertarse de mejor manera. Y esto tiene que ver con las cuestiones propias de Latinoamérica. También se propuso fortalecer los espacios que las carreras de psicología en lo posible se creen dentro de facultades de psicología y no dependiente de otras facultades para fortalecer el desarrollo institucional de la psicología. Y eso también se ve, por ejemplo, cuando uno analiza la historia de la investigación en psicología, que es muy, digamos, muy a los ponchazos, muy dificultosa, porque para desarrollar sostenidamente proyectos de investigación se requiere una estructura institucional y un apoyo financiero sostenido a lo largo de décadas, y esto no ha sido siempre posible en Latinoamérica, por problemas económicos, por inestabilidad política, por golpes de Estado, por dictaduras, por un montón de cuestiones que han entorpecido o directamente obstaculizado el desarrollo de la investigación. Entonces, el modelo Bogotá tuvo en cuenta nuestras propias realidades, el título generalista, el cuidar que se creen espacios autónomos para la psicología, porque tenemos particularidades que hacen a la inserción de nuestra formación en un contexto social particular. Si
Sí, volvemos a nuestro país, Argentina. En la clase pasada vimos que un hito importante para pensar en la profesionalización fue el primer Congreso Argentino de Psicología que se realizó en 1954. La foto que está ahí es un modelo de acta de este primer congreso. Se realizó en Tucumán en el 54, durante este periodo de psicotecnia y orientación profesional característico del desarrollo de la psicología durante el peronismo. En este congreso, como vimos, había una confluencia de diversos actores, todos los que estaban en el candelero de la psicología de ese momento. Por un lado, los que tenían esos títulos nuevos, que eran como una especie de posgrados de 3 años, de 2 años, los psicotécnicos, los orientadores, los especialistas, estaban presentes en ese congreso, los psicoanalistas, porque como les comenté, la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA, ya se había fundado en 1942, entonces ya tenía 12 años de trayectoria, con su publicación, la revista de psicoanálisis, con sus propias reuniones, con su propia estructura. Estaban los educadores, los representantes de la psicología pedagógica. Por ejemplo, nosotros vimos el caso de Clotilde Guillén en 1908, como una joven integrante con 27 años, o 28, ya no me acuerdo, 28, de la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, y esta misma Guillén, años más tarde, va a dirigir la colección pedagógica de la editorial Capeluz, donde por ejemplo va a traducir el Tratado de Psicología de Georges Dumas. Ustedes se acuerdan de Ribot, Janet y Dumas, este representante de la psicología patológica. Y bueno, Guillén, ya más grande, va a traducir del francés el Tratado de Psicología de Dumas, y el editorial Capeluz va a promover muchos textos y la traducción y la difusión de muchos textos de psicología, particularmente de psicología pedagógica. También van a estar los filósofos, estos filósofos herederos del segundo período que trabajamos, donde hay un emparentamiento entre psicología y filosofía, van a estar presentes, y también figuras de la psicología internacional. Todos estos actores van a confluir en esta decisión de la creación de las carreras de grado. Entonces, entre 1954, como les comenté, hay todo un tema de que se crea primero la de Rosario, pero nunca se pone en ejecución porque aparece el golpe de Estado del 55, pero digamos luego, inmediatamente, por más que haya un golpe de Estado entre medio, esta decisión con distintos actores sociales, pero digamos como decisión de este Congreso se sigue continuando. Y entre el 54 y el 59 se crean las carreras de psicología en las universidades nacionales, ¿no? En el litoral, en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Cuyo, Tucumán. Rápidamente, ustedes miren la sucesión de años, se crean estas carreras de psicología cuyos planes de estudio son creados también por una confluencia de actores. Por ejemplo, si nos centramos en el plan de estudio de la Universidad de Buenos Aires, vemos que en la confección de este plan de estudio estaba Nuria Cortada, que vimos la autobiografía cuando vimos el seminario de género, que ya era psicóloga, porque ella había estudiado psicología en Estados Unidos, entonces era una mujer con título de psicóloga. También va a estar Telma Reca, que era una psiquiatra especialista en niños, que iba a tener un importante desarrollo en la psicoterapia infantil y va a estar ahí presente en esa creación. Personajes del psicoanálisis y la filosofía, va a haber toda como por ejemplo vemos a Butelman, va a haber presencia de quienes fueron los fundadores de la editorial Paidós, que van a tener allí luego, a lo largo del desarrollo de la carrera, una importante participación en la perspectiva psicoanalítica. Entonces, va a haber una confluencia de actores que van a diseñar estos primeros programas de psicología que van a tener un perfil bastante profesionalista. Por ejemplo, en la Universidad de La Plata el título no es de licenciado en psicología, sino directamente de psicólogo. Entonces uno se recibía de psicólogo y estamos allá mostrando un perfil aplicado de la psicología. La cuestión es que si se crean las carreras promediando los años 50, a comienzos de los años 60 tenemos este nuevo personaje social que es el psicólogo, y aparece este grupo profesional que vimos con Danziger, donde
hay una autopercepción de pertenecer a un grupo profesional, hay un monopolio de la verdad psicológica, un control de las publicaciones, todo esto que vimos con Dan Singer, pero formándose, no de una manera tan fuerte como lo cuenta Dan Singer en Estados Unidos, porque justamente el terreno en Argentina no era el terreno virgen que habla Dan Singer para contrastar la psicología de Estados Unidos con la psicología alemana, sino que era un terreno donde la carrera de medicina, por ejemplo, y los médicos tenían ya un importante peso, entonces aparecen los primeros conflictos interprofesionales. Esto se ve claramente, lo comenta Klappenbach en La Plata, cuando aparece el Colegio de Médicos interponiéndose respecto de las incumbencias del título, ¿no? Los médicos decían, nosotros tenemos la potestad de curar, el psicólogo puede ser un auxiliar, por ejemplo, en la administración de test, pero un auxiliar respecto de la psiquiatría. Y bueno, y aparece allí toda una serie de cuestiones relacionadas con las incumbencias, ¿no? ¿Qué lugar en el terreno social, en la aplicación profesional, tiene la psicología respecto de otras disciplinas? Y en la discusión del rol del psicólogo, esta discusión de los años 60 del siglo XX, que también va a ser una década muy particular, sobre todo en los centros urbanos, una década de gran transformación en la sensibilidad social, en cómo un proceso de modernización. Estoy pensando en Isabella Cose, que es una historiadora que trabaja estos cambios en las sensibilidades, en la organización de la familia, en los hábitos de por lo menos la clase media urbana de la Argentina en esta época. Por ejemplo, si pensamos en cómo, no sé, cómo se iniciaban los noviazgos en los años 60 y los comparamos en los años 50 o 40, vemos que en los años 40 había que pedirle, bueno, permiso, iba el novio, el festejante, ¿no? El pretendiente, iba a visitar al padre, le pedía permiso para visitar a la determinada señorita, el padre le otorgaba en el mejor de los casos ese permiso y alguna visita semanal o 2 visitas por semana bajo la supervisión de una especie de chaperona, que podía ser una tía solterona, un hermano menor. Si era un hermano menor era mejor porque se lo sobornaba al niño con dulces, para que se le daba plata para que compre caramelos, así se conseguía algún momento de soledad en el zaguán, pero lo que sea es que hablamos de una cuestión muy rígida, muy de los rituales de esta sociabilidad, por ejemplo, en el ritual del noviazgo y de visita y la fiesta de compromiso y todo muy pautado. Si vamos a los años 60, pienso en mis padres que se pusieron de novios en los años 60, nada, se conocían en un boliche, no por mensaje, no con tecnología mediando como se hace ahora, pero se conocían y empezaban a salir sin pedirle permiso a nadie, digamos. Y bueno, mi mamá tiene esas fotos de los años 60 estaba vestida con minifalda pintada, con medias de red, botas, cosas, digamos, un cambio en la vestimenta, en la música, por ejemplo, el rock, en un cambio cultural importante, de ruptura respecto de la década anterior, ¿no? Respecto de la generación anterior. En esta modernización donde hay una literatura respecto de la sexualidad, por ejemplo, que va a estar presente, circulando en la clase media alta, vamos a ver cómo esto se relaciona también con el desarrollo de la psicología, porque aparecen la edición y la difusión de textos clásicos de otros autores que desbordan, por ejemplo, como, no sé, algunas cuestiones de Freud, o respecto de la sexualidad, como Wilhelm Reich, que era un psicoanalista marxista, disidente de Freud, que van a ver el año que viene en Sistemas 1, y esto aparece, o de Erich Fromm, aparece como difundido masivamente, ¿no? Como algo propio de la formación. Entonces, en estos años de tanta modernización, la psicología hace su presencia ya como profesión y legalmente estaba bajo la ley 17.132 como auxiliar de la medicina. Es importante que, aunque aparecía la psicología como auxiliar de la medicina, en lo concreto, en las prácticas concretas, esto no siempre se daba así.
los psicólogos pudieron empezar a trabajar en sus consultorios, sobre todo los psicólogos clínicos. Si bien las carreras no se crearon con un perfil, por ejemplo, psicodinámico tan claro, a partir de los primeros años ya esto se empieza a orientar de una manera muy clara, al punto que psicología pasa a ser casi sinónimo de psicología profunda o psicoanálisis, y la formación adquiere un perfil muy clínico. Y los psicólogos en los años 60 pudieron insertarse paulatinamente en sus consultorios sin tener la formalidad de tener una autorización o una orden del psiquiatra. Entonces aparece ahí como una doble cuestión. Legalmente eran auxiliares de la psiquiatría, pero en lo concreto los psicólogos tenían un reconocimiento social y trabajaban de modo independiente. Para hacer historia de la psicología en Argentina, de la profesión, no podemos dejar de tener en cuenta el impacto y el trauma que ocasionó la dictadura cívico-militar en 1976, ¿no? Marcó un antes y un después en nuestra formación, porque las facultades o se cerraron, como la nuestra, o se intervinieron, lo cual implicaba una locura, cambios de profesores, cambios de programas, vigilancia. La disciplina aparece. Ramón Sanfarramola, que es un investigador de San Luis, tiene un artículo que habla de la psicología como ideología exótica, ¿no? Dentro de los papeles de la dictadura, la psicología, los psicólogos aparecían como un grupo sospechado, ¿no? Como un grupo a vigilar o a intervenir por tener una ideología, ¿no? Entre comillas, por lo menos sospechosa. Entonces aparece fuertemente atacado las facultades de psicología, los psicólogos, los grupos. Recuerden que durante la dictadura no se podía juntar la gente en grupo, y lo común que eran no solamente la psicología de los grupos y el grupalismo como movimiento en Argentina, sino los grupos de estudio como modos de transmisión de conocimiento en psicología. Bueno, aparece toda esta cuestión de la dictadura, donde se dan una serie de movimientos que después vamos a ver en los años 80, desde el asesinato y la desaparición de psicólogos como Beatriz Perocio, que era la presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que se la llevan de la misma asociación, es una desaparecida. Bueno, los que tenemos en nuestra facultad, y podemos ver, cuando ustedes vayan a la facultad presencialmente, van a ver en los pasillos que hay fotos con el nombre, con la edad, y si eran estudiantes o profesores de los psicólogos desaparecidos durante la dictadura. Ya se van a reencontrar o encontrar con esta facultad física, con el edificio, y van a tener esa experiencia. Bueno, aparece eso, aparece el exilio interno, los psicólogos replegados ante este panorama, y también el exilio externo, de profesionales que se fueron a otros países y que luego van a venir con distintas formaciones, distintos aportes, cuando se restablezca la institucionalidad y empiecen a reabrirse o a normalizarse las carreras de psicología. Hacia comienzos de los años 80, ya sobre el fin de la dictadura y con la democracia en ciernes, podríamos decir, aparecen también discusiones sobre las incumbencias del psicólogo, que puede hacer el psicólogo. Haber una pelea por las incumbencias, sobre todo por una resolución de incumbencias que va a ser la de los 3 no. Se les decía a los psicólogos que no podían ejercer la psicoterapia, que no podían prescribir psicofármacos y que no podían ejercer el psicoanálisis. Los psicólogos como colectivo se van a movilizar porque ya tenían fuerte apoyo de los medios, ya tenían un trayecto como profesionales, y van a discutir esta resolución de incumbencias, y el lema de esa discusión ya de comienzo de los años 80 va a ser hacer legal lo que es legítimo, porque legítimo ya era el ejercicio de la profesión, pero legalmente no estaba eso plasmado, porque la psicología no aparecía como una profesión independiente. Y si ya nos ubicamos con la recuperación democrática y el saneamiento, el establecimiento de las instituciones, vemos que se sancionan nuevas leyes de ejercicio profesional, ¿no? Donde el psicólogo ya aparece como un profesional autónomo, y no solamente se circunscribe esto al área clínica, sino que aparece también legisladas nuevas áreas.
En la provincia de en las provincias se crean los colegios de psicólogos, ¿no? Que actualmente el nuestro es el Distrito 10 en Mar del Plata, con delegatura respecto del Estado. Bueno, se empieza a institucionalizar de otra manera nuestra profesión y empieza a haber una apertura respecto de la psicología en otras latitudes, en otros países, de acuerdo a distintas orientaciones. Aparece todo un periodo de restablecimiento de lo que había sido cercenado y de esperanza, ¿no? Respecto del futuro de la psicología. Y si nos pensamos a nosotros mismos y estudiamos la historia de nuestra carrera, de la carrera que ustedes eligieron y están cursando ahora, podemos ver que hay antecedentes de la creación de la carrera de grado, como el ICE, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación, que dependía de la provincia de Buenos Aires y daba títulos de psicólogo. Era muy curioso. A finales de los años 50, o sea, en principio de los años 60, había personas con títulos de psicólogos del ICE en Mar del Plata. Luego, en el marco de la Universidad Provincial, se crea la carrera de psicología en 1966. Fíjense ya si en el resto de las universidades se habían ya creado un poquito antes. Más o menos unos años después, ya cuando había psicólogos recibidos, profesionales en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, estos centros disciplinares, se crea en Mar del Plata en el 66 en lo que era la reciente Universidad Provincial. Piensen que la Universidad de Mar del Plata es una universidad joven en el concierto de las universidades nacionales. Mar del Plata hasta hace poquito, si nos ubicamos en los años 60 del siglo XX, era una ciudad con un perfil acotado, balneario, primero para una élite, luego para ya una masa de trabajadores, ¿no? Durante el peronismo, con los hoteles sindicales. Luego empieza a poblar, empieza a tener otra forma, y ya para los años 60 se podía pensar en una ciudad universitaria, o sea, no en la ciudad balnearia, sino una ciudad con capacidad para tener una universidad y a la vez nuclear a personas de las ciudades vecinas. Entonces, para 1966 se crean las carreras, los profesores, muchos de ellos viajaban desde Buenos Aires y empieza esta primera promoción universitaria. Los que tenían ya su título del ICE, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, van a tener que casi hacer la carrera de nuevo porque no van a tener un reconocimiento total de su trayectoria. Luego pasa la carrera a formar parte del Departamento de Humanidades y va a integrar Humanidades y va a tener un perfil de corte clínico, donde los estudiantes van a hacer sus grupos de formación clínica y muchos de ellos van a viajar a Buenos Aires a continuar su formación de tipo psicodinámico. Y luego, durante el cierre, observamos cómo la carrera se cierra. Algunas personas pueden seguir rindiendo, los que ya estaban adentro de la carrera pero no habían terminado su formación, esporádicamente pueden ir rindiendo algunos de los finales que adeudaban de un modo muy irregular y se produce, digamos, un desmantelamiento de todo lo institucional de la psicología, de los grupos, tanto dentro de la universidad como de los grupos y los centros que se habían conformado por fuera, privados, digamos, como satélites o como modos de formación paralelos a los universitarios. Luego ya se produce una serie de movimientos que están en el trabajo que ustedes tienen en los años 80, donde todo este movimiento de profesionalización a nivel nacional, con las nuevas leyes de ejercicio profesionales, con la reapertura de algunos espacios, con la crítica a las resoluciones restrictivas de incumbencias, hacen que en Mar del Plata ya se empiecen a movilizar los psicólogos que ya estaban recibidos desde antes del cierre de las carreras en asociaciones como la Asociación de Psicólogos de Mar del Plata. Y ya hacia el 1985 se decide,
se decía la reapertura de la carrera de psicología, que se va a materializar en 1986, donde nuestra carrera se reabre con una matrícula enorme para lo que venía siendo la psicología de ese momento, porque había un montón de personas, ¿no? Una matrícula contenida de gente que había querido estudiar psicología todos los años anteriores y no había podido, o los que habían iniciado su carrera antes y se vio cortada por la dictadura. Entonces nosotros como grupo de investigación hemos entrevistado a esta primera promoción, a estos primeros estudiantes del 86, que manifestaban todos que había un clima de entusiasmo, más allá, digamos, acompañando también el clima de entusiasmo que había en el terreno social, la primavera democrática, ¿no? La recuperación de la democracia, la esperanza respecto de la institucionalidad, y todos manifiestan, ¿no? Esta brisa de aire fresco respecto de lo que habían sido los años oscuros para la psicología. Esta reapertura entonces se da en el 86 con un perfil similar al anterior, al previo, al cierre de la carrera, y hacia el 89, o sea, rápidamente se produce un cambio de plan de estudios, un cambio curricular que hace una psicología más actualizada con la psicología en el resto del mundo, y donde se reformulan algunas materias, algunas cuestiones, lo que va a ser el plan 89, que luego va a sufrir algunas modificaciones menores y va a ser el plan 2010 en el que están ustedes insertos. Otro hito importante, algo que no les dije, es que no abre como carrera, sino como escuela de psicología, escuela superior de psicología. Y un hito importante para nuestra psicología, ¿no? Cristina Di Domenico, nuestra adjunta jubilada de esta materia, va a ser la primera directora de esta escuela superior. Y en el año 1996, por eso esto es como cada 6 años, ¿no? Se abre en el 66, se cierra en el 76, se reabre en el 86 y se pasa a facultad, de escuela superior a facultad, en 1996. Esto también es un hito para nuestra facultad, porque ya un pasaje a facultad implica autonomía de lugar, autonomía respecto a otra participación en el presupuesto general de la universidad, y eso se logró demostrando que la psicología ya tenía una presencia importante, tenía un desarrollo considerable. En el año 1992 se crean los grupos de investigación, se desarrolla la extensión. Entonces la facultad ya venía mostrando en los años precedentes que tenía condiciones para ser una facultad autónoma y no depender del Departamento de Humanidades, o ser una escuela superior. Esto se da en 1996, y todos somos un poco actores de cada alguno de estos momentos de la historia, porque yo ingresé a la facultad en 1997 y me acuerdo que en mi primera clase de la universidad vino Carmen Rodríguez Salgado, que era la decana de la facultad, y nos dijo: ustedes son la primera promoción de la facultad de psicología, ¿no? Cada uno participa de un momento histórico. Ustedes que me escuchan a mí y estarán contando cuántos años tengo más o menos con este dato, también participan en un momento histórico, porque son la primera promoción virtual de esta pandemia loca de la Facultad de Psicología. Estos primeros estudiantes, esperamos que sean los últimos, seguramente algo de la virtualidad y de todo lo que aprendimos seguirá operando, pero también participaron de cómo se formó, cómo es formarse en psicología, cómo es ingresar a la carrera en este momento histórico de la pandemia y del aislamiento social. Entonces, de alguna manera todos participamos de nuestra historia, y la formación y los debates sobre la formación se actualizan en cada momento histórico, ¿no? La virtualidad también nos convocó a pensar en cómo nos formamos, de qué manera, qué deficiencias tenemos, qué potencialidades, así que también son actores de nuestra historia. Y para culminar este teórico sobre formación, sobre carreras, sobre leyes de ejercicio, sobre modos de formación, la historia nos sirve para contestar o interrogarnos sobre la actualidad. Preguntas actuales, bueno, ¿qué características tiene nuestra formación? Si pensamos en nuestra formación como psicólogos, ¿qué le brindamos a la sociedad?
qué capacidades tenemos, qué nos falta, qué perfil profesional tenemos, qué legado tenemos de aquel modelo Bogotá, de aquellas recomendaciones de Bogotá, de acuerdo a las características propias de Latinoamérica, qué nos diferencia o nos hace parecidos a las carreras de psicología de otras latitudes, pensando por ejemplo en Latinoamérica. Si ustedes se meten en las currículas de Brasil, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, bueno, es interesante ver cómo se forman nuestros colegas, de qué manera, ¿no? Es muy interesante ver ese perfil y las particularidades propias de nuestro suelo. Otra cuestión importantísima son las áreas de vacancia. La ciencia y la profesión son estructuras dinámicas, cambiantes, que responden a demandas sociales y obviamente la formación siempre tiene que ir acompañando a esos movimientos sociales, respondiendo a esos intereses intelectuales y aparecen áreas de vacancia, áreas que por ahí en su momento no fueron tan importantes y ahora cobran relevancia. Por ejemplo, la perspectiva de género que se plantea ahora como una necesidad de verlo transversalmente, no de crear una materia que sea psicología del género, sino que podamos a través de distintas materias trabajar temáticas que hacen al género y que a nosotros se nos impuso casi desde fuera de las propias estructuras académicas con movimientos con mucha potencia, como Ni Una Menos, y con regulaciones legales que nos interrogaron sobre nuestras teorías, como la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario. También otra área de vacancia es profundizar la salud mental, algunas cuestiones de la salud mental o los derechos humanos que también están presentes en el espíritu de nuestra formación, pero quizás no esté transversalmente definida de esta forma. Los problemas interprofesionales siguen estando, ¿no? Porque cuando hablamos de profesión hablamos de poder, de monopolio de la verdad, saber, poder, verdad, y aparecen conflictos interprofesionales con nuevas áreas, con nuevas profesiones que van surgiendo, desprendimientos, y es algo que tiene constante dinamismo, ¿no? Lo mismo que nuestras leyes, los procesos de acreditación de las carreras que hacen que se revise la formación. Nuestra carrera aparece dentro de la Ley de Educación Superior en el artículo 43 como una carrera que hace de interés, de interés que hacen al bienestar de las personas, y eso de ser de interés social hace que esté regulada de alguna manera por el Estado. Siempre es muy delicado la regulación y este par entre autonomía y regulación, y es importante que acreditemos que estamos capacitados para brindar lo que le brindamos a la sociedad, justamente porque nuestra profesión hace el bienestar de las personas. Entonces aparece toda una serie de debates, de preguntas, de interrogantes respecto de los procesos de acreditación, respecto de las horas de formación, de cómo se regula o no se regula la carrera. Y esto nos lleva a pensarnos a nosotros mismos, en nuestra facultad, y qué necesitamos cambiar, qué necesitamos adaptar, qué potencialidades tenemos nosotros como Universidad Nacional de Mar del Plata. Y creo que es importante ver todo esto en el concierto de toda la materia y de todas las unidades. En el módulo 1 claramente vimos la importancia de ver la profesionalización y la historia crítica y ver el contexto social, pero a medida que fuimos avanzando en cada módulo vemos cómo estas líneas teóricas con distintas raíces filosóficas van a tener una presencia particular en nuestra formación que va a ser solidaria esa formación a los problemas de cada momento histórico. Entonces es apasionante estudiar de la historia de la psicología en Argentina porque, por ejemplo, tuvo más recepción las perspectivas psicodinámicas o psicoanalíticas, o menos recepción perspectivas conductuales, o cómo fue el ingreso de la fenomenología, tanto a nivel experimental si existió como a nivel teórico, práctico. Bueno, yo creo que es apasionante ver cómo dentro de cada uno de los módulos que vimos podemos eso verlo en Argentina y decantando en nuestra propia formación, que siempre se planteó desde Mar del Plata de una manera pluralidad de teorías, de métodos, de áreas, que eso también es un problema para la formación de psicólogos, porque está la pregunta
si una carrera de grado puede contener toda la diversidad que hay teórica, práctica, ¿no? Praxiológica en la psicología. Esto es algo que ustedes van a profundizar en las materias que son correlativas a la nuestra, como sistemas psicológicos contemporáneos 1 y 2, donde van a seguir viendo estos problemas de la unidad y la pluralidad y de las distintas áreas, las más clásicas y las más emergentes. Todo esto hace a las preguntas actuales sobre nuestra formación. Como legado de este teórico y de la materia en sí, me parece importante que les quede a ustedes esta perspectiva crítica de interrogar la historicidad de todo. No solamente la historicidad de los conocimientos, de lo que lean o de lo que le transmitan en términos prácticos o tecnológicos en la formación, sino la historicidad de la propia materia, de la propia carrera. ¿Por qué están las materias de determinada manera? ¿Por qué están determinados contenidos sin otros? Eso hace una historia de conflictos, luchas, movimientos que son vivos, que están en constante, que tienen un constante dinamismo y del cual la historia puede aportar críticamente a esa comprensión. Los saludo y los vuelvo a ver en el teórico de cierre de la materia.